Compré una casa en un remate bancario y encontré el secreto que destruirá a la familia más poderosa de mi ciudad. A veces, lo que construyes con tus propias manos es lo mismo que termina destruyendo la vida de otros. Llevo 6 meses viviendo con cámaras de seguridad en cada rincón, un abogado enmarcado rápido y una pistola legalmente registrada en mi mesa de noche. Todo porque decidí comprar la casa del número 42 de la calle Rob. Si estás pensando en comprar una propiedad de remate bancario porque parece una oportunidad de oro, escucha mi historia primero. Porque lo que encontré detrás de una pared de drywall podrido no fue dinero, fue una sentencia de muerte para la familia más poderosa de este estado. Para los que no me conocen, soy editor de video. Trabajo como freelance. Eso significa que mi vida durante los últimos 8 años ha sido estar sentado frente a 3 monitores, comiendo ramen frío y ahorrando cada centavo. En este nicho, o tienes suerte o te matas trabajando. Yo hice lo segundo. No tenía vacaciones, no tenía un coche lujoso, vivía en un estudio que era básicamente un closet glorificado. Todo con un solo objetivo, tener mi propio lugar. En 2025, después de que los precios de las casas subieran como locos, apareció la oportunidad. Un remate bancario. Una casa de estilo victoriano, descuidada, con los cimientos sólidos pero con un historial de abandono de casi 10 años. La conseguí por el 40% de su valor real. El banco quería deshacerse de ella rápido. Los vecinos decían que estaba maldita, que el dueño anterior, un tal señor Henderson, se había vuelto loco antes de morir. Yo no creo en fantasmas, yo creo en el interés compuesto y en las escrituras notariales. Así que firmé. Pasé las primeras 2 semanas durmiendo en un colchón inflable en medio de la sala vacía. El olor era una mezcla de polvo antiguo y humedad, pero para mí, olía a libertad. Mi plan era simple, restaurar la planta baja, hacerme un estudio de edición profesional en el sótano y luego venderla por el triple. Un martes por la tarde, estaba en el sótano. El sótano era extraño. Tenía una sección que no cuadraba con los planos originales. Había una pared de madera contrachapada que se sentía hueca. No era un hueco de tuberías, era un hueco profundo. Tomé el mazo. Recuerdo que estaba escuchando un podcast de crímenes reales, irónicamente. Primer golpe, solo astillas. Segundo golpe, el mazo atravesó la madera como si fuera papel. Tercer golpe, la pared se vino abajo y una nube de polvo gris me cegó por completo. Cuando el polvo se asentó, encendí la linterna de mi teléfono. No había joyas, no había un cadáver. Había una caja de metal galvanizado, de esas que usan en los archivos antiguos, perfectamente sellada con plástico. Dentro de esa caja no había billetes, había carpetas. Cientos de carpetas con el logo de Construcciones García y Asociados. Para que entiendan, los García son los dueños de la mitad de los centros comerciales de aquí. El patriarca, don Alberto García, sale en las noticias donando dinero a orfanatos. Empecé a leer. Contabilidad P. Proyecto Horizonte 1994 minutos. Lista de beneficiarios, fondos de retiro. Al principio no entendía, pero luego vi los nombres. Eran nombres de personas del pueblo, gente que yo conocía. El carnicero que se suicidó en el 98, la maestra que perdió su casa y terminó viviendo en un asilo estatal. Los García no construyeron su imperio con ladrillos. Lo construyeron robando los ahorros de jubilación de toda una generación de trabajadores que no sabían leer un contrato legal. Y yo, un simple editor de video con una deuda hipotecaria, acababa de encontrar la lista de todas sus víctimas. Cometí el primer error del novato, la emoción. Esa misma noche, después de leer las primeras 10 carpetas, le tomé una foto a una de las hojas con los nombres y las firmas falsificadas y se la mandé por WhatsApp a un antiguo colega de la universidad que ahora es abogado. Le puse, mira lo que encontré en mi sótano, creo que los García tienen mucho que explicar. Él nunca contestó. Al día siguiente me enteré de que su bufete de abogados tiene contratos de consultoría con, lo adivinaste, el Grupo García. En menos de 12 horas, la familia más poderosa del estado sabía exactamente qué había detrás de mi pared de drywall. Eran las 10 de la mañana del jueves. Estaba quitando el papel tapiz de la cocina cuando sonó el timbre. No era un mensajero. Era un hombre de unos 60 años, impecablemente vestido, con un traje que costaba más que mi camioneta. Se presentó como Ricardo, el gestor patrimonial de la familia García. Traía una canasta de bienvenida, vino, quesos, lo típico. Me dijo que los García estaban muy felices de que un joven emprendedor hubiera rescatado esa propiedad, ya que ellos le tenían mucho cariño histórico. Y entonces soltó el anzuelo. Sabes, Alberto García siempre quiso recuperar esta casa para convertirla en una fundación. El banco nos ganó en el remate por un error administrativo. Te ofrecemos el doble de lo que pagaste, hoy mismo, en efectivo. No tienes ni que terminar de limpiar el sótano. Lo dijo con una sonrisa perfecta, pero sus ojos no dejaban de mirar hacia la entrada del sótano. Le dije que no, que me gustaba la casa. Su sonrisa no desapareció, pero se volvió mecánica. Piénsalo, hijo. A veces las casas viejas tienen problemas que el dinero no puede arreglar, dijo antes de irse. Esa misma noche empezaron los problemas. Primero fue la luz. El transformador de mi calle explotó convenientemente solo frente a mi casa. Llamé a la compañía eléctrica y me dijeron que no podían venir hasta dentro de 3 días porque había una prioridad mayor. Pasé la noche a oscuras, con la linterna del celular y la caja de metal bajo mi almohada. Al día siguiente, regresé de comprar comida y encontré a una patrulla de la policía frente a mi puerta. El oficial,
Un tipo con cara de pocos amigos llamado Oficial Torres, me dijo que habían recibido una denuncia por olores fétidos y posible actividad ilegal. Me obligó a dejarlo entrar. No buscaba drogas, no buscaba cadáveres. El Oficial Torres fue directo al sótano. Se quedó mirando el hueco en la pared. Tienes que sellar esto por seguridad estructural, me dijo con tono de amenaza. Si vengo mañana y esto sigue abierto, tendré que llamar a Protección Civil para que clausure la propiedad. Ahí fue cuando entendí que no estaba peleando contra una constructora. Estaba peleando contra el sistema de todo el pueblo. Con la adrenalina al tope, decidí que si me iban a quitar la casa, primero iba a saber por qué el dueño anterior nunca habló. Bajé al sótano con una pala y empecé a limpiar el escombro del hueco que derribé. Al fondo, pegado al suelo, encontré un sobre pequeño de plástico que no había visto antes. Era el diario del señor Henderson, el dueño anterior. La última entrada tenía fecha de 3 días antes de su accidente cardíaco. La letra temblaba. Decía: vino Alberto hoy. Me dijo que si no entregaba los libros de contabilidad del Proyecto Horizonte, mi hija nunca llegaría a su graduación en la capital. He escondido los libros donde nadie los encontrará, detrás de la historia de esta casa. Si alguien lee esto, no confíes en la policía de este pueblo. Se me heló la sangre. El señor Henderson no estaba loco, lo estaban cazando. Y ahora, los García sabían que yo tenía su tesoro. Miré por la ventana del sótano hacia la calle. Un SUV negro con los vidrios polarizados estaba estacionado justo enfrente, con el motor encendido, esperando a que yo cometiera un error. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la cocina con el diario de Henderson en una mano y una taza de café negro en la otra. El SUV negro seguía ahí afuera, como un buitre esperando a que el animal deje de respirar. Intenté llamar a mi familia en la capital, pero mi señal de celular estaba muerta. Revisé el router. La fibra óptica había sido cortada limpiamente en la caja externa de la calle. Me estaban aplicando un apagón informativo. Estaba solo en esa casa de 1920, rodeado de pruebas que podían mandar a la cárcel a los dueños del pueblo. A las 3 de la mañana, escuché un cristal romperse en la parte de atrás. No entraron derribando puertas, eran profesionales. Escuché pasos lentos, calculados, sobre la madera crujiente de la sala. Afortunadamente, mi paranoia me había servido para algo. No tenía las carpetas en el sótano. Las había metido en bolsas de basura negras y las había escondido dentro del tanque de agua de la azotea, bajo una capa de aislante térmico. Me encerré en mi cuarto con el mazo en la mano. Escuché cómo bajaban al sótano. Escuché cómo destrozaban las paredes que yo acababa de empezar a arreglar. Buscaban la caja de metal. Estuvieron ahí dentro unos 20 minutos. Luego, el silencio. Cuando salía al amanecer, mi sótano parecía una zona de guerra, pero no se habían llevado nada. Solo dejaron un mensaje escrito con pintura roja en el piso: vende o muere como Henderson. Ahí fue cuando el miedo se convirtió en furia. Pensaron que yo era solo un tipo con un mazo, pero olvidaron que soy un editor de video. Sé cómo organizar el caos. Tomé mi laptop, que siempre tenía cargada y con batería de respaldo, y me fui a una biblioteca pública en el pueblo vecino, donde no me conocieran. Pasé 3 días encerrado allí, usando su internet de alta velocidad. Escaneé cada hoja, cada firma falsificada, cada transferencia bancaria sospechosa del Proyecto Horizonte. Hice algo más, busqué a las víctimas. Usando redes sociales y registros públicos, encontré a la hija del señor Henderson. Vivía bajo otro nombre en otro estado. Le escribí. Tardó 2 horas en contestarme con un mensaje que me puso los pelos de punta: mi padre no murió de un infarto. Lo vi discutir con Alberto García el día anterior y me dijo que si le pasaba algo, quemara la casa. Nunca supe por qué. Mientras digitalizaba los archivos, encontré el clavo en el ataúd. Había una sección llamada pagos de cortesía. No eran estafas a jubilados, eran sobornos directos a 3 jueces locales y al jefe de policía de la época, que resultaba ser el padre del actual jefe de policía, el oficial Torres, que me había visitado. No solo era un fraude financiero, era una red de protección que llevaba operando 30 años. Si entregaba esto a la policía local, desaparecería en 5 minutos. Si lo mandaba a la prensa local, los García, que compran toda la publicidad del diario, lo enterrarían. Necesitaba un escenario que no pudieran controlar. Y entonces recordé, el próximo sábado era el 50 aniversario de la constructora. Una gala masiva en la plaza principal, transmitida en vivo por redes sociales y televisión local. Iban a celebrar su legado. Yo iba a encargarme de que ese legado fuera lo último que celebraran. Regresé a la casa, pero ya no era un hogar, era una trinchera. Sabía que me estaban vigilando, así que hice teatro. Compré tablas de madera, martillé ventanas y simulé que estaba aterrado, encerrado. Pero por dentro, en el sótano destrozado, instalé mi estación de edición con un generador portátil para no depender de la red eléctrica que ellos controlaban. Pasé 72 horas sin dormir. Usé mis habilidades de editor para crear una pieza documental de 15 minutos. No era un video de YouTube cualquiera, era una autopsia visual de una estafa. Superpuse los planos de las casas estafadas con las fotos de las mansiones de los García. Animé los flujos de dinero de las carpetas de Henderson hasta las cuentas de los jueces. Y lo más potente, grabé una entrevista por videollamada con la hija de Henderson llorando, contando cómo su padre vivió sus últimos días con miedo. Faltaban 24 horas para la gala del 50 aniversario. El SUV negro se retiró y en su lugar llegó una limusina. Esta vez bajó el mismísimo Alberto García. No traía canastas de vino. Se bajó con un guardaespaldas que no disimulaba el bulto de una 9 milímetros bajo el saco. Me llamó desde la acera. Salí al porche, sosteniendo mi teléfono. Muchacho,
dijo con esa voz de abuelo bondadoso que usa en la TV, has sido muy valiente, pero la valentía sin inteligencia es solo una forma lenta de suicidio. Mañana es un día importante para mi familia. Te ofrezco $1.5 millones por la propiedad y el contenido de esa caja. Te vas de aquí mañana mismo, te compras una mansión en la costa y nos olvidamos de Henderson. Si no, bueno, el oficial Torres me dice que tu casa tiene fallas estructurales graves. Sería una pena que colapsara contigo adentro esta misma noche. Lo miré a los ojos. Por primera vez, no sentí miedo, sentí asco. Le dije, nos vemos en la gala, don Alberto. Y cerré la puerta. Llegó el sábado. La plaza principal estaba decorada con flores blancas y pantallas gigantes de LED que proyectaban el logo de García y Asociados. Todo el pueblo estaba ahí. Los jueces, el jefe de policía, las cámaras de televisión local. Alberto García subió al podio para dar su discurso sobre construir el futuro. Yo no estaba en la plaza. Estaba a 2 cuadras, en una camioneta alquilada, conectado a la red wifi de un café que daba directo a la señal de streaming de la gala. Había descubierto que la empresa que manejaba las pantallas usaba un sistema de transmisión por IP poco seguro. Alberto empezó a hablar. Hace 50 años, mi padre puso la primera piedra de esta comunidad. En ese momento, apreté Enter. En las pantallas gigantes, la cara de Alberto desapareció. En su lugar, apareció el logo de Proyecto Horizonte. Se escuchó la voz grabada del señor Henderson. Si estás escuchando esto, es porque los García finalmente me mataron. El silencio en la plaza fue absoluto. Podías oír el viento. Durante 15 minutos, todo el pueblo vio las firmas falsificadas, los cheques de sobornos a los jueces presentes y las fotos de los ancianos que murieron en la pobreza mientras Alberto compraba sus yates. El jefe de policía Torres intentó apagar las pantallas, pero yo había bloqueado el acceso remoto y las pantallas estaban conectadas físicamente a un receptor que yo había escondido en la base del escenario esa misma tarde. La transmisión se volvió viral en segundos. No solo la veía la gente en la plaza, miles de personas estaban conectadas al streaming oficial de la constructora. Alberto García se quedó paralizado, blanco como un papel, mientras la multitud empezaba a abuchear. Los mismos jueces que habían aceptado sobornos empezaron a alejarse del frente a las cámaras para salvar su propio pellejo. Vi por el monitor como el oficial Torres corría hacia mi camioneta. Me habían rastreado, pero ya era tarde. El video ya estaba en los servidores de la Fiscalía Federal y en las redacciones de los diarios nacionales. Cerré mi laptop, puse la marcha atrás y desaparecí por los callejones justo cuando las sirenas empezaban a sonar, pero esta vez, no venían por mí. Esa noche no dormí en mi casa. Me quedé en un motel barato bajo un nombre falso, viendo las noticias locales. El video había prendido fuego al Estado. La Fiscalía Federal intervino a la mañana siguiente. No podían ignorar una confesión póstuma y pruebas contables transmitidas ante 20.000 personas. Las oficinas de García y Asociados fueron allanadas. Vi en la televisión cómo sacaban a Alberto García esposado, cubriéndose la cara con su saco. El oficial Torres fue suspendido de inmediato, y 2 de los jueces que aparecían en mis archivos renunciaron alegando problemas de salud. El imperio de 50 años se desmoronó en menos de una semana porque no pudieron silenciar a un tipo con una conexión a internet y un buen software de edición. Volví a mi casa 10 días después. Tenía miedo de encontrarla quemada, pero estaba intacta, custodiada por agentes federales que ahora necesitaban los libros originales como evidencia principal. Caminar por los pasillos fue extraño. El silencio ya no se sentía amenazante, sino pesado. La hija del señor Henderson vino a visitarme. Fue un encuentro corto, en el porche. Me dio las gracias y lloró, no por el dinero que probablemente recuperaría en las demandas civiles, sino porque finalmente el nombre de su padre no figuraba en los archivos policiales como un loco paranoico, sino como un hombre que murió protegiendo la verdad. Pero no todo fue victoria. Los García tienen muchos aliados, personas que comían de su mano y que ahora me ven como el tipo que arruinó la economía local. Recibí amenazas de muerte por correo durante meses. Tuve que gastar gran parte de mis ahorros en un sistema de seguridad de grado militar y en reforzar los muros de la casa. Hubo una demanda civil de la constructora intentando alegar que yo había hackeado ilegalmente su señal. Mi abogado, el mismo que me ayudó con los archivos, se rió en su cara. Alegamos interés público y protección de informantes. Al final, tuvieron que retirar los cargos para no seguir atrayendo atención federal. Hoy, la casa del número 42 de la calle Roble está terminada. El sótano ya no tiene paredes huecas. Es un estudio de edición profesional, con luz natural y paredes blancas. Pero a veces, cuando estoy trabajando tarde y el pueblo se queda en silencio, me quedo mirando el lugar donde estaba el drywall podrido. He aprendido que los cimientos de una casa no son solo cemento y varilla. Son las historias que ocurrieron ahí dentro. Alberto García está cumpliendo una condena reducida por su edad, pero su nombre ahora es sinónimo de infamia. Yo sigo editando videos, sigo tomando café solo, pero ya no soy el mismo tipo que compró una propiedad en un remate para ganar dinero rápido. Soy el dueño de una verdad que casi me cuesta la vida. Y si me preguntas si volvería a dar ese primer golpe con el mazo, te diría que sí, porque el señor Henderson merece descansar, y esta casa, finalmente, está limpia.